Está ahí, doctor Gavilano. Trabajo en esto ya más de 50 años. Toda mi vida me he dedicado a lo que es la parte de la medicina interna. Mi especialidad es justamente la parte respiratoria. He trabajado en cuidados intensivos en mis primeros años y veo que si nosotros no estudiamos, como dice conscientemente, no vamos a poder llegar al diagnóstico rápidamente. El médico no puede tener o no darse el lujo de, realmente nos toca esos datos que están ahí, que es tos, expectoración, hemoptisis y vómica. Generalmente lo vamos a ver en el capítulo, en todo lo que es el capítulo respiratorio. Para definir bien, lo primero que es la tos. La tos puede ser un acto voluntario como también involuntario. Nosotros lo podemos generar para poder expectorar, ¿sí o no? Entonces, tanto un acto voluntario como involuntario. Cuando es un acto involuntario, también puede ser un acto reflejo, caracterizado en ambos casos de la siguiente manera. Fisiopatológicamente hay una inspiración profunda, seguida una sacudida expiratoria brusca a través de la glotis. Al principio esta glotis, al inicio de la parte, digamos, antes de que empiece el fenómeno del acto reflejo, está cerrada la glotis, esta se cierra y permite prácticamente al momento de que uno efectúa un ruido característico y la expulsión de lo que hay dentro del tubo respiratorio. Esta expulsión se debe a la compresión de los músculos que actúan en la respiración y expulsan aire a presión, llevándose consigo todo lo que está dentro del tubo respiratorio, moco, secreción. Eso es, a las finales, el mecanismo fisiopatológico de la tos. No se olviden. Entonces la tos viene a ser un síntoma importante, que también puede ser un signo, porque a veces lo podemos ver al paciente. Entonces, a veces el paciente va al consultorio y dice: doctor, tengo tos, pero no lo están viendo que está tosiendo. Entonces, ¿el síntoma o es un signo? El paciente lo está refiriendo, no está contando que ha tenido tos. Empieza pues como una manifestación importante y capital en este capítulo de la semiología respiratoria. Entonces decimos que es inespecífica y empieza pues cuando el paciente tiene un elemento extraño en uno de los elementos dentro del tracto respiratorio, que es que lo recepciona. Hay un centro que es a nivel del cuarto ventrículo, en las porciones dorsal y superior de la médula espinal, donde se encuentra el centro de la tos. Para nosotros es importante como médicos saber interrogar, saber preguntar sobre este tema importante de la tos. Cuando vemos en una historia clínica que el tema se trata de un problema respiratorio y el paciente tiene tos, tenemos que preguntar al respecto de la tos varios aspectos que están ahí en la pizarra. Dice: ¿qué tiempo tiene usted con tos? 5, 10, 15, 20 días, un mes, 2 meses, un año. Es bien importante preguntarle el tiempo que tiene la tos. Se dice en medicina, si un paciente tose más de 15 días, hay que parar siempre las antenas y pensar que de repente estamos ante un proceso de tipo específico, así a secas, porque estamos en un país epidemiológicamente frecuente de la tuberculosis. No necesariamente eso, pero sí, siempre hay que pensar, paciente que tose más de 15 días, de repente puede tener un problema específico. Puede ser, como tampoco no, pero hay que pensar en eso. ¿A qué atribuye el comienzo? Pues si dice: doctor, yo tomo mi pastilla y para mi problema cardíaco y me provoca tos. Entonces, puede ser eso también, que la tos puede ser atribuido a consecuencia de otra cosa. O de repente: doctor, estoy en mi oficina, hay aire acondicionado fuerte que lo prenden y me provoca la tos. Entonces, puede ser el aire acondicionado, o puede ser el clima, o puede ser una sustancia irritante que usted puede estar causando, ¿no? La gasolina, digamos, alguna sustancia como el detergente. ¿A qué lo atribuye? Siempre hay que preguntar. Ahora, ¿esta tos es seca o es con flema?
o con expectoración. Generalmente las personas a la expectoración le dicen flema. Entonces va acompañado de expectoración, y si va acompañado de expectoración, ¿de qué colores? Blanca, amarilla, verde con sangre, etc. ¿De qué intensidad es la tos? ¿Es una tos leve, moderada, severa, quintosa? ¿De qué intensidad? Cuando hablamos de intensidad, ¿es una tos simple, leve o es una tos muy fuerte, que estridosa o quintosa que le llaman? ¿En qué horario se presenta? ¿Con qué frecuencia se presenta? ¿Con qué aumenta? ¿Con qué disminuye? ¿Ha tomado algún medicamento, como les decía? ¿O qué síntomas más se están agregando? Puede ser fiebre, puede ser dolor, puede ser disnea. ¿Qué otra cosa más se agrega a la tos? Entonces, este rol de preguntas se debe siempre, no solamente para esto, sino para el dolor, para la disnea o para otro tipo de problemas. Siempre preguntar todos esos datos que a la larga nos va a llevar a saber si es un problema agudo, un problema crónico, si es un problema infeccioso, un problema bacteriano, etcétera, etcétera. Es importante decir esas cosas. Ya, entonces estamos hablando de que dentro de las características importantes, resumiendo, de la tos, es un dato que hay que saber si esto es provocado, puede ser voluntario o puede ser involuntario. El mecanismo que sirve la tos es para podernos defender. Normalmente el tracto respiratorio se defiende mediante este sistema de tracto reflejo de la tos. Dicen que el 23% de las personas que tener, o sea, que no sean fumadoras, o puede ser con o sin expectoración, es una estadística. El 23% de personas pueden tener un poquito de tos, pero no necesariamente quiere decir que tengan algún problema. Ahora, dice, de 2 a 3 resfríos al año puede presentar, cualquier persona puede tener y acompañarse de tos. Tanto el 75% de esto la causa tos, ¿no es cierto? De estos 2 o 3 resfríos al año. Y de esos 2 o 3 resfríos, generalmente un 75% nos presenta con tos. Dentro de los factores desencadenantes de la tos están los cambios posturales, el ejercicio, fármacos determinados, o presentarse en la mañana, en la tarde, en la noche, o algunos irritantes químicos, físicos o vapores que pueden desencadenar también la tos. Esto también es bueno preguntar al paciente. Revisando la anatomía de la tos, vemos que tenemos unas vías respiratorias altas y unas vías respiratorias bajas. Las vías respiratorias altas, como están viendo ahí, de la parte alta de las fosas nasales, la faringe, la epiglotis, la laringe, la tráquea, los bronquios principales, los bronquios secundarios, hasta llegar a la parte de los alveolos. Tenemos también, haciendo una revisión anatómica, los músculos que intervienen en la respiración, el más importante, el diafragma, los músculos intercostales, etc. Ya, aquí tenemos, como les hablaba al inicio, los receptores, en la parte de acá los receptores, las vías aferentes, el centro regulador, las vías eferentes. Cuando hablamos de receptores, hablamos de aquellos donde se encuentran los elementos que llevan el dato al sistema central de que se está produciendo un elemento extraño, ¿no? Tenemos pues los estímulos que pueden ser los gases irritantes, el tabaco, que es uno de los más frecuentes causales del problema de la tos crónica, causal de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los cuerpos extraños, elementos mecánicos y la aspiración esofágica. Aquellos pacientes que presentan, por ejemplo, reflujo gastroesofágico, es un ácido que viene de la parte del tubo digestivo y que al ponerse en contacto con la mucosa del tracto respiratorio es un elemento prácticamente extraño, porque la mucosa respiratoria no es sensible al ácido del tubo digestivo, provocándole una tos de causa refleja por irritación del ácido del tubo digestivo. Muy bien, este elemento, digamos, estos elementos son receptores. Las vías aferentes van a través del vago, el laringe superior y el trigémino hacia el centro nervioso central que acabamos de comentar, y las vías eferentes están
constituido por el vago, el nervio frénico y los nervios sepinales, produciendo la contracción muscular y el cierre de la glotis que hablábamos al inicio para que se provoque el reflejo de la tos. Es un recuerdo de la fisiología de la tos. Entonces viene, en síntesis, es el estímulo, la irritación de las vías aéreas, el centro de la tos, y ya sabemos dónde está, y el efecto que es la tos que se provoca, ¿no? Repitiendo siempre que uno de los elementos más causales en el mundo, y que se ha visto que uno de los que causa el enfermedad pulmonar es el cigarrillo. El esputo se presenta en el 90% de los que tienen tos persistente. La tos y el esputo son persistentes en fumadores, y la tos crónica es una tos que hablamos al principio, siempre debe estudiarse. En tos aguda y tos crónica debemos diferenciar cuando un paciente tiene mucho tiempo tosiendo, llámese la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o las enfermedades de tipo no respiratorio, también las enfermedades cardíacas o de otra índole. Ya, acá tenemos entonces, en síntesis, cuando viene una tos acompañada de esputo y otra tiene sin esputo. Cuando viene con expectoración, tenemos que ver si este es purulento. Si este es purulento, saber si es con fiebre o es sin fiebre. Si este esputo es no purulento, puede ser con sangre, mucosa o espumosa. Este cuadrito es bien importante para que ustedes lleguen al diagnóstico diferencial. Cuando el esputo es purulento con fiebre, hay que pensar siempre en estas tres entidades. O es un cuadro neumónico, o es un cuadro tuberculoso, o un absceso pulmonar. Pero de estas tres entidades, la neumonía generalmente es un cuadro más agudo. De la tuberculosis es un tema de estilo más crónico. El paciente presenta una tos de larga data, más de 15 días. La neumonía no, la neumonía puede ser menos de una semana, con tos, dolor torácico, fiebre alta, el dolor es tipo punzada, tipo hincada. La expectoración es siempre purulenta, y ahora vamos a ver las características de la expectoración de la neumonía. En cambio la tuberculosis, no, la tuberculosis el paciente viene solamente a veces con simple malestar, con un decaimiento vespertino, sudoración vespertina por las tardes, adelgazamiento y a veces nada más. La tuberculosis es una de las enfermedades que a veces pasa muy desapercibido. Si el paciente le toman ustedes una placa radiográfica, ven unas lesiones bien intensas en la placa, y el paciente está tranquilito, no aparente toxicidad como la neumonía. En cambio la neumonía tiene una lesión característica, una condensación en uno de los lóbulos, pero el paciente tiene fiebre alta, gran leucocitosis, el paciente está tóxico, séptico, en mal estado de la neumonía, dolor en puntada de costado. Esa es la diferencia entre una neumonía y una tuberculosis. Puedo preguntar eso en el examen, por si acaso, no todo lo que está a veces acá viene, pero lo que estoy hablando puede venir. Muy bien, seguimos. Si el paciente viene con un esputo purulento pero sin fiebre, podemos digamos, pensar en una bronquitis crónica. ¿Ve? La tuberculosis puede estar sin fiebre. Puede ser una bronquiectasia, un cuerpo extraño, un cáncer de pulmón. Las bronquiectasias vienen a ser un proceso, una secuela de un proceso tuberculoso que dejó una dilatación bronquial. La bronquiectasia significa dilatación bronquial. Es una secuela de un proceso infeccioso, y puede ser, como le digo, una tuberculosis, que deja esa lesión que de vez en cuando puede complicarse con un cuadro infeccioso, digamos, agudo, una neumonía o una bronquitis. Se humedece ese bronquio dilatado, ¿no? Presencia de secreciones y hasta puede sangrar. La bronquiectasia puede sangrar constantemente. Es una secuela que deja esta enfermedad. El cáncer del pulmón es otra entidad que puede presentarse también con un esputo purulento, pero a veces sin fiebre. Cuando no es purulento, pero presenta sangre, por ejemplo, en el caso de la bronquiectasia o la tuberculosis, puede presentar también esa característica sin sangre. Entonces, a ese término se llama hemotisis. Y las hemotisis, si nosotros vamos en el diagnóstico diferencial, hay muchas entidades neumológicas y no neumológicas que provocan la hemotisis. Pero ya sabemos que es hemotisis, es un esputo no purulento, pero es un esputo con sangre.
Cuando es mucoide, generalmente el asma. El asma es un proceso inflamatorio. Cuando no está infectado, es de características mucoides. El moco es blanquecino. Y la característica del asma, que aparte de eso va acompañado de dificultad respiratoria, o sea, de disnea. Cuando es de característica espumoso, esto sí es una esputo característica de la insuficiencia cardíaca congestiva. Seguimos. Ahora, también puede estar acompañado con cuando es sin expectoración, o sea, el esputo puede ser sin la tos es sin expectoración, puede estar acompañado con disnea y sin disnea. Con disnea, o sea, con dificultad para respirar, está el enfisema, la fibrosis, el embolismo pulmonar, que es una entidad bien aguda, la insuficiencia cardíaca congestiva que acabamos de hablar, y los tumores mediastinales. Y aquellos que están sin dificultad respiratoria, están los procesos respiratorios altos, como la laringitis, los tumores pulmonares, el reflujo gastroesofágico, que ya les comenté, los fumadores crónicos, inhalación de tóxicos, la neumonía típica primaria y la silicosis. La silicosis viene a ser una enfermedad crónica también, producto de una de las enfermedades, digamos, que hoy por hoy se está presentando con bastante frecuencia debido a que es una enfermedad ocupacional, ¿no? Se presentan aquellos que trabajan con este mineral. Muy bien. Entonces, aquí, en resumidas cuentas, tenemos que pensar en si es una tos seca o es una tos productiva. Cuando es una tos productiva, el color del esputo es transparente, puede ser purulenta, puede ser rojo café, amarillo no purulenta, puede haber oncorrea, noctisis o puede haber también vómica, en el caso del cuadro de una expectoración por vómica como el quiste atípico. Y cuando es aguda o crónica, tenemos que pensar en las infecciones agudas, el asma, el tromboembolismo pulmonar, la tos por el cocoruche o un cuerpo extraño. Y cuando es crónica, de larga data, podemos pensar en las bronquiectasias, el asma, las enfermedades intersticiales, etc. Y antes, otro resumen, como les digo, los receptores están en las vías aéreas, como la laringe, la tráquea, los bronquios, la nariz, también a nivel de los senos paranasales, la faringe. En el oído también hay, en el conducto auditivo externo también hay receptores. No se olviden receptores para la tos, conducto auditivo externo. A nivel pleural, a nivel pericardio, a nivel de diafragma. Estos tienen su vía aferente, que es el vago, el trigémino, el glosofaringio, a nivel medular, a nivel del frénico y los centros superiores. Todo esto van a nivel ¿dónde? A nivel de la región dorsolateral del bulbo, ¿no? Donde se encuentra el centro regulador de la tos a nivel central. Y la vía eferente a través del vago, a nivel del frénico, que son los nervios importantes que van a llevar prácticamente la vía eferente de este arco reflejo. Ahora, como les decía, los receptores están prácticamente por varios estímulos. Los estímulos pueden ser de carácter infeccioso, de carácter inflamatorio, neoplásico, de cuerpo extraño o psicógenos también. Dentro de los infecciosos pueden ser virales o bacterianos. Dentro de los inflamatorios está el asma, los gases irritantes, la droga, la celulitis, el tabaco, etc. Los problemas neoplásicos, los cánceres, tanto laringios, bronquiales o pleurales. Dentro del cuerpo extraño está el reflujo gastroesofágico, o sea, la aspiración por el ácido que viene del tubo digestivo, las partículas y las partes, y digamos los estímulos psicógenos, aquellas personas que tienen alteraciones de la personalidad. Nuevamente, presentamos una tos de tipo inefectiva, produce efectos deleterios a nivel del sistema respiratorio, acúmulo de secreciones, puede haber atelectasia, infección. Esto sucede cuando no se hace un buen arco reflejo, cuando no funciona la tos, cuando no ayuda prácticamente digamos, a producirse lo que queremos. La función fundamental de la tos es eliminar el cuerpo extraño. Cuando no se elimina el cuerpo extraño, se acumulan las secreciones a nivel de los túbulos bronquiales finales. Estos se tapan, el pulmón se colapsa. A ese colapso se llama atelectasia, que pueden ser diferentes tipos de atelectasias, las laminares, las cementarias, las lobulares, cuando son
mayor proporción del pulmón, y estas atelectasias pueden conllevar a una infección severa del pulmón y provoca pues otros abscesos. Todo porque hay una tos inefectiva, no se produce, digamos, el elemento o el efecto adecuado que queremos, que es eliminar las secreciones. Las complicaciones de la tos. Las complicaciones de la tos, vamos a ver que es evaluada dependiendo, digamos, los sistemas comprometidos. Puede ser cardiovascular, gastrointestinal, genitourinario, músculo-esquelético, neurológico, psicológico. Los pacientes con tos deberían tener pues una evaluación adecuada para prevenir estas complicaciones. Eso ya lo hemos dicho antes. Dentro de las complicaciones pueden ser menores y mayores. Las menores, unas náuseas, un poco de mucha tos intensa puede provocar dolor de cabeza. A las personas ancianitas, a las personas de edad puede provocarle, digamos, incontinencia, tosen y bueno, se escapa la orina, dicen las personas de edad ya, ¿no? Es por incontinencia. Cuando la tos es muy intensa, muy fuerte, puede provocar hasta fracturas costales, eso lo hemos visto en los ancianos. El dolor muscular puede provocar neumotórax también. Hay disminución del retorno venoso. A eso también le llamamos lo que semeja al fenómeno de Valsalva o síncope. Puede haber disminución del tono vagal o bradiarritmia. Esas son complicaciones mayores de la tos. Aquí este cuadrito sirve para prácticamente llegar a un diagnóstico adecuado de la tos aguda. Siempre es bueno hacer un buen examen, una buena historia clínica para investigar de qué tipo se trata o qué diagnóstico tiene el paciente, si la tos compromete o no compromete la vida del paciente. Generalmente lo que compromete la vida del paciente, una neumonía, como digo, puede matar al paciente, el asma severa o el asma que está en el estatus asmático también, el EPOC severo, la falla cardíaca y otras enfermedades pueden complicar la vida del paciente. Y aquello que no compromete la vida del paciente, podemos diferenciarlas en infecciosas, exacerbaciones, o también, como les decía, las de medio ambiente ocupacional, como son la silicosis, la neumoconiosis, aquellas exacerbaciones, por ejemplo, como el EPOC, enfermedades del síndrome superior alto, la bronquiectasis, el asma. En las infecciosas, también las infecciones de tracto respiratorio alto o bajo la laringita. La parte crónica también, de la misma manera, es importante saber si es un proceso, digamos, de larga data. Entonces estamos frente a un paciente de un proceso crónico, hay que pedirle hacer una buena historia clínica, exámenes y radiografía de tórax que nos pueden llegar a sugerir si este paciente tiene un problema de vías respiratorias altas o bajas, si es un paciente con un proceso crónico, como por ejemplo el paciente que fuma, ¿no? Aquí es un corte de un bronquio para que ustedes vean de qué está constituido. De la parte más periférica tenemos el músculo bronquial, fibras nerviosas, las glándulas que segregan, digamos, el moco hacia afuera del bronquio, las células que tienen que ver al respecto, las células epiteliales, los cilios y por último la parte mucosa. Todo esto es un corte transversal de un bronquio. Cuando se provoca, por ejemplo, el efecto de la tos, se contraen estos músculos también, ayuda a que esto expulse la secreción. Cuando se infecta también esto, provoca la expectoración purulenta que puede haber en los procesos bronquiales. El otro tema que estábamos conversando es la expectoración. Es lo que va acompañado a la tos. Es la secreción que se expulsa al exterior vía el reflejo de la tos. Tiene sus características que también nos ayuda al diagnóstico del paciente. Cuando tenemos que este esputo o esta expectoración es de carácter mucoso, o sea que está formada por moco, por esa glándula que acabamos de ver en el corte bronquial, traduce la existencia de una hipersecreción de las vías respiratorias. Cuando este moco, de esa glándula que acabamos de ver en el corte, hay una hipersecreción de estas, podemos estar, digamos, pensando que está irritada esa mucosa de ese bronquio y puede estar causada, por ejemplo, por un agente irritante como el tabaco.
Cuando este esputo es de carácter turbulento, es pus, no es mucoide, podemos nosotros estar pensando que esa pus está provocada por un agente infeccioso de las vías aéreas o del mismo parénquima pulmonar. Cuando es mucopurulento, o sea, combinación de esto con este otro de acá, o sea, es una mezcla de ambos, podemos estar pensando, por ejemplo, lo que le llamamos en el asma bronquial, cuando esta está infectada. Cuando el asma bronquial está infectada, no solamente es de carácter mucoide, también puede estar de carácter infectado o purulento. Por eso decimos que es un asma infectada. El rumbrosa, este término de rumbroso, cuando le decimos así, es una formación de una mezcla de pus con sangre y da ese aspecto de rumbroso. Esto generalmente lo vemos en las infecciones neumónicas, por eso que se dice que este es pataneumónico, un color de tipo de rumbroso, el color de sangre, con pus, almacenada, provocada por una infección neumónica, es este pataneumónico de este proceso. Cuando vemos un esputo hemontoico, o sea, el esputo hemontoico viene a ser formado por sangre, podemos pensar que este puede ser provocado por un problema neumónico también, como también por una bronquiectasia o por una tuberculosis. Resumiendo las características de esta expectoración, cuando entonces es mucosa o incolora, ya dentro de los causantes puede ser provocado por una infección vírica o el mismo tabaco, como lo hablábamos en antes. Cuando es pulmosis rosada, está el edema agudo del pulmón. Cuando es purulenta, están las neumonías, las bronquiectasias o los procesos bacterianos. Cuando es de tipo gelatinoso, tenemos la neumonía neumocócica. Cuando es por la mañana, tenemos las bronquiectasias. A veces uno le pregunta al paciente, ¿y la expectoración en qué momento más se presenta? Por la mañana al levantarme. Algunos le dicen que es una broncorrea matutina, y eso se ve a aquellos pacientes que tienen la famosa bronquiectasia, ¿no? O cuando es por la noche también. El paciente dice, no, yo mi expectoración es para la noche. Este es típico característico de la insuficiencia cardíaca también del paciente asmático. ¿Por qué en el asmático? Porque en la noche baja la temperatura, se provoca más dificultad para respirar y el paciente tiene ganas de toser. El único que expectora es prácticamente este tipo de expectoración, ¿no? Ahora, cuando hablamos de hemoptisis cuando ya el paciente presenta tos con sangre. Viene de dos términos, hemo, sangre, y tisis, tos. Entonces se llama expectoración con sangre. Pero normalmente proviene de la área subglótica, debajo de la glotis. Cuando la sangre proviene ya de la parte alta, puede ser la sencilla, puede ser del tubo digestivo, entonces esto ya no es hemoptisis. Entonces hay que observar bien de dónde proviene la sangre. Cuando viene debajo de la glotis, definitivamente esto sí es hemoptisis. Ahora, puede ser estría solamente, como puede ser también hasta una taza o media taza de sangre. Entonces, depende del volumen que se produce, si es leve, moderado, severa o es masiva. Generalmente, en lo que tenemos experiencia en esta de hemoptisis, generalmente va a proceder una sensación, el paciente dice, tengo una sensación de gorgoteo. Gorgoteo, ellos sienten como que se les está avanzando la sangre de la parte baja del tubo respiratorio, la parte respiratoria hacia la parte alta. Siento como un gorgoteo y como que me quema en la parte del pecho, un calor retroesternal. El paciente expectora y la sangre ya viene de color roja o espumosa. No se confunden hemoptisis con hematemesis. Cuando hay hematemesis significa que es con vómito, con arcada. La hemoptisis no, la hemoptisis viene con tos. ¿Ok? En estas palabras que están ahí escritas, quiero resumirle una situación que generalmente se presenta. Es dramático ver a un paciente que está con hemoptisis. Si en algún momento de emergencia ustedes lo van a ver, ahí va a depender bastante de la tranquilidad que ustedes demuestren, ¿no? Porque despierta algunas emociones que poco a poco ustedes van a ir ganando experiencia y van a tener que no manifestar su ansiedad del paciente. Ustedes tienen que mantener la calma. El paciente se nota ansioso, nervioso, asustado porque está botando mucha sangre. El paciente ya ahí piensa que se va a morir y eso aumenta más la ansiedad. El paciente adopta muchas posiciones. Lo normal es que ustedes le digan al paciente que se tranquilice, que lo ponen en una posición semi-sentado,
hacia un costado y traten de ayudarle a expectorar mientras que ustedes comienzan a razonar en su cabeza cuál es la causa de esa hemoptisis y qué hay que hacer ante una hemoptisis. ¿Qué pensarían ustedes frente a un paciente que está ahorita con en su cabeza, lo ven que está en su cama, en el hospital, en el lugar donde lo están viendo y está botando sangre? Lo primero ustedes están pensando de dónde proviene ese sangrado, lo están viendo, pero la cosa tiene que ser rápida, un raciocinio rápido, porque si pasa unos 15 minutos o menos, de repente el paciente se puede asfixiar con su propia sangre. Entonces, como les repito, esto despierta emociones que con el tiempo y la experiencia no van a lograr borrar. Ustedes nunca en su cabeza van a olvidar cuando un paciente lo van a encontrar en ese momento y siempre se van a acordar de ese paciente. Si vivió, murió, si murió, nunca más se van a olvidar. Es un paciente que lo han tenido y no han podido ayudarlo a poderlo sacar de esa hemoptisis. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuándo hay que tomar esa decisión? Entonces, primeramente tenemos que pensar rápidamente en la cabeza si esto es esta causa de esta hemorragia que está presentando este paciente. No hay que perder la calma, hay que estar sereno. ¿Este sangrado proviene de los bronquios o proviene de arterias bronquiales o proviene de arterias de origen alveolar? Cuando el paciente, generalmente, el sangrado proviene de las arterias bronquiales, es prácticamente rotura de vasos, y de vasos sanos, generalmente esto se ve en el cáncer bronquial, o de vasos anormales, dilatados o recientemente formados como la bronquiectasis y la tuberculosis. Y cuando es de origen alveolar, aquí se rompen capilares o hay trasudados y la sangre prácticamente sin solución de continuidad en el endotelio. Estas dos características fundamentales, o bien proviene de las arterias bronquiales o bien proviene de las arterias de origen alveolar. No se olviden. Esta hemoptisis puede prácticamente evolucionar hacia la necrosis. Esta necrosis forma cavidades, estas cavidades forman abscesos y estas pueden alojar a lo que llaman las aneurismas de Rasmussen. Entonces, para entender mejor esta parte de la hemoptisis, conviene recordar que el pulmón hay dos tipos de circulación, una sistémica y una pulmonar. La sistémica es la que proviene de la arteria de la aorta. Por lo tanto, si proviene de la arteria aorta, la presión es muy fuerte, muy elevada. Por lo tanto, el sangrado es mucho mayor. Aquí corresponden las arterias bronquiales. Pero si proviene de la circulación pulmonar, la presión es mucho menor. Por lo tanto, el sangrado también es mucho más lento. Entonces, cuando nosotros vemos una hemoptisis de un volumen menor, hay que ir pensando ya que de repente se trata de la que proviene de la circulación pulmonar. En general, entonces, la que es originada de las arterias bronquiales, el volumen de la sangre es abundante, puede ser fresca o no, saturada o no, puede haber acompañada de esputo sin y generalmente se ven en las bronquiectasias, las estenosis mitrales y en las fístulas arteriovenosas. Y si proviene de las ramas de la arteria pulmonar, casi siempre, como les digo, el volumen es menor. Ya, entonces, la que proviene de la arteria bronquial, la neumonía, los abscesos, las bronquiectasias o por un hongo como el nicetoma. En tanto, las que provienen de las arterias pulmonares se llaman problemas generalmente de origen cardíaco. ¿Ok? No se olviden. Clasificación. Pregunta de examen. La clasificación puede ser leve, moderada, severa y masiva. No se olviden. Leve, menor de 30 mililitros. Moderada de 30 a 200 mililitros. Severa de 200 a 500 y masiva mayor de 600. ¿Ok? Eso es una pregunta que no se olviden olvidar. Y por último, el término vómita es de expulsión brusca hacia el exterior de la boca, generalmente acompañada de tos, que puede ser líquido, como puede ser pus. Cuando es de un líquido salubre con contenido de arenillas, generalmente es de tipo característico de un parásito que lo provoca, el quiste atídico, y este quiste generalmente va creciendo poco a poco a nivel pulmonar y cuando se rompe, se abre hacia un bronquio, el paciente expectora y dice: doctor, estoy expectorando un líquido salado con contenido de arenillas. Entonces, definitivamente es como decir patognomónico de una vómica por quiste atídico roto.
no hay que llegar a que el paciente esté con vómita para llegar al diagnóstico. El paciente puede presentar dolor, puede presentar una sensación de ocupación en el pulmón, una tos seca. Usted le toma una placa radiográfica y ven como una pelota redondita ahí. Ese es un quiste hiatídico. Alguno que lleva radiología ya lo han visto seguramente, la característica del quiste hiatídico. Como le digo, no hay que llegar a que ese quiste se rompa, porque cuando se rompe y llega el paciente a la clínica ya dice lo que le estoy comentando clínicamente. Doctor, estoy tosiendo pero expectorando como un líquido salado con contenido de arenilla. Ya, eso fue un quiste roto, no hay otra cosa más. Toman la placa y usted ve ya la característica del quiste que se ha abierto, es un bronquio. Y por último, si el paciente dice, doctor, estoy expectorando abundante pus, abundante, como si fuera una broncorrea, pero con la característica clínica que este paciente ha tenido prácticamente un foco infeccioso previo, lo que le decía, ¿no? Una tos inefectiva que no expectoró el paciente, se acumuló, se provocó una telectasia, y la telectasia se acumuló en la pus y se formó un absceso. Ese absceso se rompe y se abre hacia un bronquio y se provoca pues la vómita por pus. O sea, la vómita puede ser por dos tipos, o bien por una infección o bien por un parásito. Muy bien. Aquí algunos datos anamnésicos importantes para llegar al diagnóstico rápido. Si el paciente fuma, más de un tiempo hasta que fuma el paciente, más de 3 o 4 cigarrillos, presenta una tos, muy bien. Si este señor ya no está haciendo un EPOC, está haciendo una bronquitis crónica de seguro. Si el paciente fuma, pero además está expectorando sangre, es muy probablemente que el señor probablemente esté haciendo un cáncer. Probablemente, yo no le digo que lo tenga, porque para tener una neoplasia, el paciente tiene que tener también una predisposición genética. No todo el que fuma llega a tener cáncer, pero de por sí de seguro sí va a ser una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Ok? Ahora, si el paciente tiene una broncorrea y es matutina, lo que le decía en la anterior diapositiva, una bronquiectasia. Entonces, por la mañana me levanto y expectoro bastante pus. Esa es una broncorrea. Si el paciente presenta sibilancias o tiene un problema obstructivo, disculpe, esto es una laringitis, entonces es un asma. Si el paciente presenta y dice, doctor, tengo secreción que me cae por detrás de la nariz y se me baja por la garganta, eso se llama goteo o descarga posterior. Está haciendo una probable sinusitis. Doctor, siento que de mi estómago pasa el ácido hacia la parte del esófago y me llega a la boca y comienzo a presentar un ardor y después se presenta una tos seca. De hecho, si no tiene un problema respiratorio y está con una regurgitación esofágica, lo que está haciendo este paciente es una aspiración por el ácido, que está llegando a la mucosa respiratoria, que es una mucosa totalmente diferente al tubo digestivo, y le irrita. O sea, el ácido del estómago y del esófago circula muy bien en el tubo digestivo porque la mucosa está acostumbrada a ese ácido. Pero ¿qué pasa si ese ácido regurgita y llega a las células del tubo respiratorio? No las reconocen. Entonces, inmediatamente, ¿qué causa? Una irritación de la parte del tubo respiratorio alto, de la laringe, y se provoca una laringitis o un laringoespasmo. ¿Producto de qué? De reflujo gastroesofágico. ¿Ok? Ahora el paciente dice, doctor, tengo tos seca, y además tiene hipertensión arterial. Este es un problema de una complicación de los productos que toma el paciente para la hipertensión por estos elementos, estos medicamentos que está ingiriendo, se los llega. Y no se olviden, un paciente que siempre tose más de 15 días y es productiva, hay que pensar siempre en tuberculosis acá en el Perú, porque estamos en un lugar endémico de tuberculosis, mucha tuberculosis. Muy bien, muchachos. Lo que quiero decirles es de que tengan siempre por norma en medicina, no se olviden de estudiar clase dictada, clase aprendida, porque si ustedes esperan al final del capítulo para siempre repasar todas las clases, perdieron.